Buenas tardes, queridos amigos. Estamos otra vez en una emisión nuestra de Cataluña Suma por España. Estamos ya en el programa número 41. Hoy tenemos el gran honor de tener aquí a dos personas luchadoras muy entendidas sobre la materia que vamos a tratar. Tenemos a Ana María Torrijos. Ella, como ya la conocéis muchísimo, es licenciada en Ciencias en Filología Clásica, latín y griego, y bueno, ejerció de profesora de instituto durante muchísimos años. Además, es activista y socia de Cataluña Suma por España. Y tenemos asimismo a Antonio Gimeno. Él es doctor en Ingeniería Biológica y ha sido catedrático de instituto durante toda su andadura. También es el presidente del Sindicato de Profesores AMES. Y bueno, los tenemos aquí hoy. Bienvenido, Antonio, bienvenida, Ana María. Una pequeña cosa, no he trabajado en un instituto, he trabajado en un colegio concertado. Bueno, un colegio concertado, bueno, más o menos, ¿no? Pero bueno, ejerciendo la función de la enseñanza del latín y del griego, nada más y nada menos. O sea, un bagaje cultural y una experiencia de la vida incalculable, inigualable. Bueno, el programa de hoy va a propósito de este 25% tan generoso que nos quieren dar a los españoles para poder utilizar la lengua vehicular en enseñanza, pues la nuestra. Este precioso regalo que nos quieren hacer y que evidentemente no la van a cumplir. Por eso se titula Imposición lingüística y discriminación social, porque no se trata de un tema lingüístico, sino que va mucho más allá que todo eso. Pero bueno, no estoy yo aquí para hablar del tema, sino para que nos hablen ellos. Le voy a hacer a Antonio Gimeno, le voy a hacer la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo, Antonio, llevamos padeciendo esta imposición lingüística? Bueno, varía mucho según la zona de Cataluña que contemplemos. La idea de que se utilizaría el catalán de forma prioritaria es del año 1983, cuando se aprueba la Ley de Normalización Lingüística, 1983. Entonces, al cabo de poco tiempo, de un año o una cosa así, se hizo una aplicación de lo que se llama inmersión en catalán en Santa Coloma de Gramenet. Fue en Santa Coloma cuando empezó el proceso, una población donde prácticamente no se hablaba en catalán, todo se hablaba en castellano, y entonces se le llamó inmersión. Me acuerdo que las siglas eran PIL, Programa de Inmersión Lingüística, PIL, y allí se empezó. Y aquí se cometió un error, porque nosotros de referencia a aquel momento, pues hablamos de inmersión, pero en realidad no es correcto hablar de inmersión en catalán, porque inmersión nada más lo padecen, por decirlo de alguna manera, los castellano hablantes. Los alumnos catalano hablantes, pues lo que hacen es utilizar la lengua materna durante toda su escolarización. O sea que lo que se aplica en Cataluña en realidad es el monolingüismo en catalán. Esto es lo que tal vez, bueno, seguro, con la sentencia de diciembre, del 16 o 17 de diciembre, pues puede acabar. Pero empezó allí. Entonces, posteriormente, se hacen más ciudades, en otros lugares, y el 100% de los centros de Cataluña es en el curso 1992-1993, en que todos los centros ya aplican el tema del monolingüismo en la primaria y en la secundaria. Es decir, que si restamos a 2021, salen 29 años en que tenemos el sistema de monolingüismo en catalán obligatorio. Y nada menos que en Santa Coloma, ¿no? La zona donde la clase obrera es preeminente y todo el mundo sabe que toda la mano de obra que vino del sur a trabajar aquí en Cataluña, pues precisamente se afincó en esos barrios donde pues no vivía la burguesía catalana. ¿Puedo Sí, Ana, introducir algo? Por supuesto. Él se ha centrado en lo que es la parte legal, la parte de movimientos a través de leyes de la Generalitat, ¿no? O la Generalidad.
pero en realidad el sentir los ciudadanos, el problema, el movimiento nacionalista que les iba ahogando fue en 1981. Hubo el manifiesto de los 2.300 en los que estaban personas conocidísimas como Jiménez Los Santos, Amando de Miguel, que por cierto a Jiménez Los Santos lo cogieron, lo llevaron a una zona desierta y allí le tiraron un tiro en la pierna. Sí, y uno de los que intervinieron era de Terra Lliure, sí, que era un movimiento equivalente a lo que es la ETA. Terra Lliure con el tiempo se difuminó, también puso una bomba en el pecho de los señores Bultó, en su casa. Y más tarde esa Terra Lliure se difuminó y se metieron muchos de ellos en Esquerra Republicana. Sí. Esto fue ahí el hecho importante, ahí empezaron a notar. Pero cuidado, siguiendo la pauta que ha indicado señor Jimeno, en el 94, en mayo del 94 hasta el mayo del 95, hubo otro manifiesto, que era en castellano también, por favor. Este manifiesto lo potenciaron dos entidades, Tolerancia, que entonces se llamaba Lingüística, y CADECA. CADECA era una asociación de madres de Tarragona que defendían, bueno, el que sus hijos tuvieran la lengua española como vehicular. Ese manifiesto marcaba el acento en que la discriminación que se hacía a los castellano hablantes, la generalidad no nos representaba, no se respetaba la lengua materna, que tanto la señora Mata como la señora Aina Moll decían que la lengua materna, en cambio a la hora de aplicarlo y de respetarlo para los castellano hablantes no se respetaba, y se recogieron 50.000 firmas, ese manifiesto tuve la satisfacción de colaborar con ellos y estar con ellos, porque yo estaba en esa movida, y recogíamos las firmas en infinidad de zonas de Barcelona. En Santa Coloma de Gramenet, como dice, el señor Jiménez Los Santos estaba como profesor en Santa Coloma de Gramenet. Precisamente, sí. Y allí el partido, el PSUC, que era el Partido Comunista Catalán Nacionalista, tenía su alcalde allí, en Santa Coloma de Gramenet. O sea, es un complemento de lo que ha dicho el señor Jimeno, pero desde el pie, desde la calle, desde la movida. Desde la lucha. Sí, exactamente. Bueno, ahora estamos asistiendo estos días a algo horroroso, que es el acoso que ha habido hacia un niño de 5 años. ¿En qué contexto, Antonio, se puede considerar, entender y comprender que se haya podido llegar a acosar a un niño de 5 años por un tema lingüístico? Bien, esto ha sucedido ya bastantes veces. En los años 80, al principio de los años 80, ya se hizo con el hijo del abogado Gómez Rovira. En el 2015 se hizo en Mataró, un padre que pidió enseñanza en castellano en el Colegio de los Escolapios de Santana, de Mataró. También debía ser por el 2015, lo sufrió Ana Moreno, en Balaguer, en Mérida. Y el protocolo es el mismo. En principio se avisa a los padres, a los demás padres del aula, del grupo, y se les dice que este alumno ha pedido escolarización aprovechando la sentencia del 25% como mínimo en castellano, y se les dice a los padres que por culpa de ese niño y de sus padres, pues ahora los niños de ese grupo tendrán un 25% de las horas en castellano. Entonces, siempre en un grupo así, pues hay unos padres que son más activistas en la ideología secesionista, y entonces ellos pues organizan, ¿no?, pues manifestaciones de repulsa a eso, a sus hijos les dicen que, hombre, que no se siente al lado de este niño, que no le inviten para el aniversario, para el cumpleaños, que, bueno, que mantengan una cierta distancia, las caras se vuelven serias, en los grupos de WhatsApp aparecen frases como por tu culpa ahora mi hijo no tendrá una enseñanza en catalán, tú eres un enemigo de Cataluña, tú estás atacando la lengua catalana. Después... Damos un acoso con todas las palabras. Sí, no, se ha repetido siempre. Hay otro aspecto que es que el nombre de los padres aparece, se filtra,
a los medios de comunicación. Esto aparece en alguna web, en algún periódico. Entonces en el pueblo se enteran, o en el barrio se enteran de quién es. Si tienen un pequeño negocio o sus padres, o sea, abuelos tienen un negocio, pues eso se dice. La gente deja de ir a comprar ahí, se señala. Varias veces se ha tenido que cerrar el negocio. Se avisa también a sindicatos de nacionalistas de alumnos y sindicatos de profesores también secesionistas, como el Intersindical CSC o el Sindicato de Estudiantes de los Països Catalans. Bueno, todos, básicamente. Sí, y aparecen publicaciones en los diarios y tal, y la verdad es que los padres lo pasan muy, muy mal. Hay padres que son muy fuertes, pero cualquier padre, si le haces reflexionar sobre lo mal que lo va a pasar tu hijo, eso desmonta cualquier padre. O sea, es decir, que la presión es muy, muy fuerte. Es una coacción, vamos, pero infinita. Además está claro que ellos siempre se manifiestan por rencor y por odio y basan todas sus manifestaciones contra, siempre basándose en las mentiras que se montan y en el odio y en la aversión. Esa es su única ideología, que tienen a todo lo que sea España y lo español. Es algo que raya en lo enfermizo, ¿no? Bueno, es cierto que ha habido más de 10 sentencias desacatadas, Ana María. Bueno, yo no diría un número concreto, porque en realidad ha habido muchos posicionamientos judiciales y cada uno pues tiene su forma, su carácter de aplicarse. Yo partiría de decir una cosa. Al principio posiblemente del problema legal es que en el año 1996 se dieron las competencias de enseñanza a las comunidades autónomas. Posiblemente, al dárselas, creyeron que no se hacía daño, porque todas las comunidades así podrían agilizar mejor todo lo que era el control educativo, pero claro, no contaron que en algunas comunidades había los nacionalistas en el poder. ¿Crees que no contaron? Bueno, en realidad, o miraron para otro lado porque les interesó por otros motivos? Es que para mí el problema grave que ha repercutido en la enseñanza, en este caso, porque es una pieza clave de un Estado de Derecho la enseñanza, es el hecho de la ley electoral. La ley electoral ha dado más presencia en el Congreso de los Diputados, como en el Parlamento catalán, a los nacionalistas, a los secesionistas, porque con menos votos han tenido más representantes. Y entonces los gobiernos, a nivel nacional, se han visto obligados a buscar pactos con otras fuerzas políticas y siempre estaban dispuestos, con más diputados, los nacionalistas. Y entonces, para poder tirar adelante una gobernabilidad, ha necesitado el apoyo de ellos, y ellos siempre han pedido algo a cambio y siempre iba por el mismo camino, lo tenían claro, por el mismo camino, buscar un conducto a través del cual imponerse con el paso del tiempo a ser una nación y por lo tanto un Estado independiente. O sea, hablando, digamos, con palabras que todo el mundo entienda, un chantaje. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ahí es cuando empezó el grave problema, Y después, más tarde, vino, claro, otros procesos. Llegó el Estatuto de Cataluña, donde se quitaba a la lengua española el calificativo de vehicular. Esto se llevó a los tribunales, al Tribunal Constitucional, y tardó el Tribunal Constitucional 4 años largos para opinar. Es algo aberrante lo que está ocurriendo en el ambiente judicial. Se tarda mucho tiempo dar una respuesta y entonces durante ese tiempo se va avanzando. Sí, se les dijo que eso era... que lo que decía el Estatuto no se ajustaba a la ley, al Estado de Derecho y a la Constitución. Pero ellos pasaron olímpicamente. Sí. Padres y no padres, otras entidades, fueron empleando el proceso judicial para poderse defender, como es lógico. Pero ya en el año 15, en 2015, una sentencia del Tribunal Supremo de Cataluña les dijo que tenían que dar un mínimo de esos 25%, pero no solamente al español, sino también al catalán. O sea, tanto una lengua como la otra, porque son cooficiales, no podía darse menos del 25% de esas dos lenguas. No se ha cumplido. El catalán al 100% y el castellano o el español tan solo ni el 25%. Bueno, se enseña menos español que en Inglaterra, Exacto. vamos. Pero después llegó la ley Wert. La ley Wert suavizó de una manera acomplejada el tema, porque dijo, los padres que quieran la lengua española, pues que vayan a un colegio privado y entonces el Estado les pagará. Y eso fue algo que no es una solución, un pedote, en absoluto. Vamos, una chapuza. Yo quisiera, sobre este tema de las sentencias de los tribunales,
decir tres cosas. Primero, que sentencias del Tribunal Constitucional, del Supremo y del Superior de Justicia de Cataluña han habido bastantes. Sí, sí. El problema ha estado en que se han incumplido. El gobierno de Cataluña ha dicho que no las pensaba cumplir, no las ha cumplido nunca, y no ha pasado nada. Y esto ha pasado con los gobiernos del PSOE y los gobiernos del PP. No se ha hecho cumplir porque estos dos gobiernos necesitaban de los votos en aquel momento de CiU para seguir ellos mandando en el Congreso de los Diputados. Es decir, el problema que tiene la educación en España no es un problema de leyes, no es un problema de falta de sentencias judiciales, no. Es que se pueden incumplir y no ha pasado absolutamente nada. Debido a eso, hemos llegado a esta situación de abuso, de incumplimiento de las leyes y, bueno, de lo que ha pasado esta semana. Presidentes de comunidades autónomas, el presidente Aragonés ha dicho que no lo pensaba cumplir y se ha quedado tan tranquilo, no ha pasado nada, ¿no? Esperemos que rectifique. Otra cosa que es importante es que en el año 2015, y creo que tengo la obligación moral de agradecerlo, aunque ya no está con nosotros, hubo una persona, abogado del Estado, Severo Bueno, que como abogado del Estado presentó un contencioso administrativo contra la Generalitat por incumplimiento de la ley. La ley que se dice el hoy, pero en aquel momento era el 11, ¿no? Y nos encontramos, gracias a él, que murió hace 3 meses antes de que saliera la sentencia de diciembre del 2020, pues una sentencia que no es referida a una familia, a unos niños en concreto, sino a todo el sistema educativo, a todas las familias, a toda Cataluña, porque es abogado del Estado que reclama al gobierno de Cataluña y, por lo tanto, la sentencia se ha de cumplir en todos los colegios, en el 100% de los colegios, ¿no? Después el tercer punto era un punto muy pequeño, y es que el Tribunal Constitucional, en algunas de las sentencias, no ha querido ver la realidad, ha querido nada más que ver la letra escrita. Y como en las leyes de Cataluña no se dice queda prohibido hablar en castellano, dice, hombre, como no lo prohíbe, pues hemos de entender que lo permite. Y como además en este párrafo dice que el gobierno de Cataluña garantiza que el alumno saldrá igualmente bien preparado en catalán que en castellano, como lo pone aquí, pues yo me lo creo. Dice el Tribunal Constitucional, y digo, oiga, pero no se da cuenta de que no lo están haciendo. Ah, pero yo lo que juzgo es la ley. Si la ley lo pone, ya está. Entonces dices, bueno, oye, no quieren ver la realidad. Desde luego los presupuestos pedagógicos de las leyes de enseñanza brillan por su ausencia. Lo único que les mueve son, pues lo que hemos dicho, sus luchas políticas, los resultados académicos, el futuro de los alumnos, el derecho de los hablantes, pues brilla por su ausencia. Desde el inicio, desde la base, está planteado de una manera tan absolutamente chapucera, que es que no se puede, no hay por dónde cogerlo. Pero fijaros que el problema que vivimos en Cataluña es el que estamos tratando, no solamente queda en el límite de lo que es territorio catalán, sino que repercute en el resto de España. ¿Por qué? Porque esa decisión, esa sentencia del tribunal del 25% crea barreras lingüísticas en el territorio español. Pero claro, aquí te ponen que se supone que en la misma clase, en el mismo grupo, mejor, se utilizará una lengua en algunas asignaturas y en las otras asignaturas la otra lengua. Y eso impide que familias que vivan en otra parte de España, sea en Andalucía, Extremadura o donde sea, no pueden venir aquí. Bueno, sí vienen, pero las meten en las aulas de acogida y les meten el catalán ahí, bum, 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 bum. Los sacan de la formación ordinaria. Como si tuvieran una enfermedad o algo para pasar por el tubo. Y esto es lo que no tiene sentido. Por eso, esta sentencia, mencionando el 25%, para mí fue un error.
Porque lo más fácil es decir que hubiera libertad de lengua vehicular. ¿Qué ponen como excusa a los que no quieren esto? Ah, es que los niños se les separa, perdón. Cuando la LOCSE, vino la LOCSE, que de latín, que era una asignatura obligada, se puso opcional, los alumnos de la misma materia de humanidades, cuando llegaba latín, se iba un grupo a una clase y el otro grupo hacía otra asignatura, por lo tanto ya se separaban. Y cuando hay letras o ciencias se separan y están en el mismo colegio y están en la misma piso, lo único que uno está en una clase, por lo tanto no es el argumento ese de que los niños se les separan, no. La libertad de lengua vehicular en todos los colegios de Cataluña, de Galicia, del País Vasco o donde haya otra lengua cooficial. Y esto permite la libertad de las personas. Cuidado, si el que elige la lengua vehicular, el catalán, con una asignatura que sea la lengua española. Y el que tiene el español, una lengua catalana. Pero podrá venir la gente de otras partes de España. Es que ese es el despropósito absoluto en el que se basan estas leyes. De todas maneras, ahora continuamos con ese tema, pero diría yo que después de la sentencia del TSJC, que ha impuesto el 25%, la Generalitat ha reaccionado saltándosela. ¿Cómo se ha blindado de alguna manera, cómo se ha escaqueado de cumplir esa ley a través precisamente de las leyes de educación, la LOMLOE, la ley CELA y la LEC? Hay dos, se han puesto una excusa para decir no lo vamos a cumplir porque la LOMLOE y la LEC nos protege. Aunque esté por encima la Constitución y esté por encima el TSJC, da igual. Ellos dicen no, es que la LOMLOE y la LEC, la Ley de Educación de Cataluña, nos protege y vamos a hacer lo que dice esta es la ley de educación, la LOMLOE, la ley CELA. Bueno, en la sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya contempla, porque la LOMLOE sale, debe ser en el año 2020. En cambio, la sentencia es de diciembre del 2000. El tema del término vehicular. Sí, la LOMLOE hace una cosa que es quitar el término, la palabra vehicular, en referencia a la anterior ley, la LOMCE, ¿no? Y entonces, ¿por qué hace esto? ¿Por qué quita la frase el castellano o el español, no me acuerdo, sea lengua vehicular en todo el territorio español? Entonces se quita esta frase, pero esta frase, aunque se quite, con la intención que ya nos podemos imaginar, no cambia el artículo 3 de la Constitución española, que dice que todos los españoles tienen el derecho de conocerla y de usarla, ¿no? Por lo tanto, la sentencia de diciembre del 2020 es totalmente válida, contempla la LEC, que es del 2009, y contempla también la recién aprobada LOMLOE. Por este sentido, no hay por dónde tocarlo. ¿En qué se basa el conseller d'Ensenyament de Cataluña, el Josep González Cambray? No lo vamos a hacer. Simplemente no lo vamos a hacer. Entonces, claro, yo lo que le diría es que, mire, oiga, han habido personas muy importantes, han sido presidentes de la comunidad autónoma y por no querer cumplir las leyes, por no querer cumplir las sentencias, han sido inhabilitados para cargo público. Reflexione, cumpla las leyes, cumpla las sentencias y continúe usted su labor como conseller, porque lo otro nos lleva a que lo que se pone en peligro ya es el sistema democrático, ya es la democracia, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a entender si no respetamos? Sí, los que tienen cargos directivos de gobierno, no cumplen las leyes, ¿no? Antes se han dicho una serie de cosas que, vamos a ver, la Constitución española permite que haya en los estatutos autonómicos dos posibilidades. O el sistema de elección de lengua, en que la familia elige en qué lengua quiere que su hijo sea escolarizado, y el otro sistema, que también es constitucional, que es el de conjunción lingüística, que se dice que se utilizarán las dos lenguas de la comunidad autónoma en la enseñanza. Aquí, en Cataluña, tenemos el sistema de conjunción lingüística. Ahora tenemos una sentencia de que como mínimo ha de haber un 25% de castellano o, si hubiera la posibilidad,
un 25% de catalán como mínimo. Sí, porque de conjunción lingüística, evidentemente, nada. Claro, lo que ha habido es una deslealtad. Ha habido una deslealtad con ese modelo y han dicho, sí, conjunción lingüística y monolingüismo en catalán. Pues no es conjunción, es monolingüismo, ¿no? Y eso es el gran error que llevamos desde el año 1983. Sí, sí. Pero fijaros que no solamente es quitar los derechos que tenemos todos los ciudadanos de poder elegir, etcétera, etcétera, sino el daño que se está haciendo a la formación de unos niños y adolescentes. Porque el privarles, en las primeras etapas de su enseñanza, privarles de que con la lengua materna les expliquen los conceptos de las distintas materias que van surgiendo y vayan estructurando su cerebro, no se lo permiten, porque le están utilizando una lengua que no es la que ellos conocen, que no es la que sienten en su familia, la que sienten en su casa. Y esto distorsiona el proceso de evolución del pensamiento y de la inteligencia del niño. Y la autoestima y la integridad del colectivo familiar. Llega a un punto que, desgraciadamente, Ana María, la lucha que tienen por la lengua no es una lucha por motivos pedagógicos, es una lucha por motivos políticos. Totalmente. Y basada, y lo vuelvo a decir, en el odio y las mentiras. ¿Qué hace, además, desunir a las familias? Es una falta absoluta de respeto a las madres, a las mujeres, que es ahí donde nace el niño, dentro del seno de una mujer. Por eso se llama lengua materna. Esa lengua es la lengua de una madre, de su hijo, de sus hijos y de una familia. Llegan incluso a descohesionar esas familias, a desunirlas, porque el fuerte adoctrinamiento que padecen los niños en las aulas, basado en las mentiras y en el odio, que es el peor de los adoctrinamientos que puede haber, hace que las familias se desunan y ponen a los hijos en contra de sus padres. Como le encanta a la señora Celaá, la ministra de Educación, los hijos no son de los padres, son del Estado. Y aquí una plasmación más. Como son tan feministas y tanto por los derechos de la mujer, le roban la lengua a los hijos de sus madres, y les ponen la lengua de los hijos de las madres de otras. Bien, es que yo no creo que tengamos que justificar nada. Las personas tenemos libertad de hablar en nuestra lengua materna, porque es un derecho adquirido por el hecho de ser persona y es un derecho reconocido por todos los organismos humanitarios del mundo, empezando en primer lugar por la UNESCO. Y esto es básico. Las personas y los niños tienen derecho a usar su lengua materna. Y ya lo dijo Rosa Sensat en la época de la República, que la lengua materna es la lengua idónea para que el niño pueda adquirir los conocimientos adecuados y pueda hacer un desarrollo de su personalidad, de su autoestima y en general de sus valores culturales. Y esto para los niños catalanes. ¿Qué pasa? ¿Que los hispanohablantes no somos igual que los niños catalanes? Dime, Ana María. No. Yo quería decir una cosa. Yo quería decir una cosa. No sé si es que soy muy sensible al tema, pero vamos a ver, conozco bastantes matrimonios en que ella es catalana o al revés y el padre es castellano, ¿no? Entonces, a veces, como se han conocido en tal lengua, pues los dos hablan en una. Pero a veces hay matrimonios en los que él continúa hablando en una y la mujer en otra. Y esos niños tienen dos lenguas. Tienen la lengua materna y la lengua paterna. Y se hablan las dos lenguas en casa sin ningún tipo de problema. Por supuesto, como os podéis imaginar, ¿no? Y también puede ser inglés la madre y el padre alemán. Yo te voy a decir el caso... Pero vamos a seguir. A ver, Antonio, entonces, ¿a qué quieres llegar con esto? Bueno, es decir, que la lengua materna y la lengua paterna pues son las dos lenguas en las que el alumno puede estudiar. Claro, si el alumno en su casa tiene una lengua y en la escuela le enseñan en otra, pues la verdad es que no tiene más dificultades. Y los estudios que se han hecho, de verdad, bien hechos, demuestran pedagógicos, didácticos, en base a las notas, en base también a las pruebas PISA. Se nota que los escolarizados en una lengua distinta a la materna, pues tienen unas calificaciones en muchas asignaturas inferiores. Bien. Sin ir más lejos, si ahora mismo yo te digo, o me decís a mí, sigue haciendo el programa en catalán, lo siento, pero mi nivel va a bajar en picado. Claro, falta un vocabulario, falta una fluidez verbal. Ahora me viene a la mente porque, vamos a ver, la gente que está defendiendo
pues el monolingüismo en catalán 100% y que consideran que lo que estamos hablando nosotros es una traición a Cataluña y a la lengua y tal, pues en otros aspectos es gente buena, es gente muy buena, en fin, personas estupendas. Sí. Pero en este tema hay como una dificultad insuperable de ver los derechos del otro, ¿no? Entonces hay que tener mucha paciencia y mucha delicadeza. Yo me acuerdo de esta misma semana he leído un cartel que decía, a mí no me han, decía un joven, ¿no? A mí no me han adoctrinado, a mí me han enseñado en mi escuela a ser buena persona. Y por tanto quiero monolingüismo en catalán obligatorio para todo el mundo. Y yo decía, bueno, vamos a ver, ¿cómo se puede decir a mí no me han adoctrinado? A todo el mundo los han adoctrinado. Nos han adoctrinado nuestros padres, nos han adoctrinado nuestros colegios. Todos tenemos influencias familiares. Si no estamos adoctrinados, claro. ¿por qué tienes que imponer tu lengua a otra persona Claro. que no habla tu lengua? Pues te han eso- adoctrinado y te han hecho un fanático, vamos. No son conscientes, que a veces no lo pueden ser, no son conscientes de que se han convertido en unas personas que quieren imponer su idea, guste o no guste. Pero al fíjate, resto. No, y además que consideran que eso es lo que tiene que ser. Sí. Es una intolerancia Mira, que es que no, es yo os voy a- yo os- inaudita en yo voy a- España. Yo voy a explicar, en la historia de yo voy a España. explicar un ejemplo cercano y después puedo hablaros también de esa situación asfixiante que han creado los nacionalistas. Vamos, cercano en cuanto a lo que decías antes de la lengua materna y paterna y todo esto. Mi hermano es catalán de nacimiento. En casa se ha hablado el castellano porque mi padre pues no lo dominaba. Él lo ha aprendido y lo utiliza. Mi hermana, bueno, son expertos en esa lengua. Yo me decanté por el español. Cada uno tiene su libertad, ¿no? Sí. Mi hermano se casó aquí, conoció a una extremeña y se casó con ella y la lengua en la familia pues es el español. Lo trasladó la empresa a Baleares hace muchos años y de allí tuvo una niña, después a Madrid y tuvo la otra. Cuando estaban en el bachillerato, las niñas ya tienen 30 y pico de años, imagínate el tiempo que hace que hay el problema, la empresa le dijo, puedes volver a Barcelona y qué mejor, está con las hermanas y con su madre. Y yo le dije, no vengas, porque tus hijas están en el bachillerato y solamente conocen el castellano, el español, y aquí las destrozas durante un año y no ha podido regresar a Cataluña. Y es catalán. Fíjate tú cómo también repercute esto. Sí. Rompe Y cuidado, familias, sí. cuando yo era niña, ya tengo una edad, cuando yo era niña, yo vivía en San Andrés, distrito de San Andrés, y allí hay un teatro, y yo me aficioné al teatro. Estuve allí viviendo hasta los 9 y medio de años. ¿Y sabes con qué obras de teatro yo me aficioné al teatro? Con Terra Baixa y Marianela. En Esparraguera y Olesa, ¿qué se hacía? Pero Marianela es de Galdós. ¿No? Marianela es de Galdós. No. O sea, la Terra Baixa no, pero Marianela es de Galdós. Bueno, en este momento no puedo ponerme fuerte ni dura Bueno, en igual ese la sentido. tradujeron, pero- Sé que lo hacían en catalán. Ah, bueno, pero sé es que de lo hacían en Galdós. catalán. Las dos, porque era un centro parroquial Sí, de San Andreu, es centro católico. en la calle Ponce Gallata, yo Sí, vivía sí, enfrente. sí, yo y allí he era. investigado. Y allí hacían, y a los pastorets, llegando la Navidad y la Passió, y Olesa y Esparraguera la Passió. Y en los 50, en Montserrat, se celebraban las misas en catalán. Toda la vida. O sea, lo que había es que en la enseñanza no estaba la lengua catalana, pero en lo demás había una normalidad. La gente se expresaba Una normalidad de loca- verdad. De verdad, la gente abierta. Habría siempre mentes, no sé, que se enroscaban en algunas ideas, pero en general no. Y cuidado, cuando empezó el proceso democrático, los señores que más pujaban por esa normalidad y acercándose a los que dirigían el país, porque recibían las prebendas económicas, porque es eso lo que ha primado durante 2 siglos, a un sector social, las prebendas económicas. En cuanto cambió el sistema, ya cambiaron, porque antes decían que parlar catalán era de país. Y en cuanto cambió el sistema, ya empezaron rápidamente a documentarse en la lengua catalana. Y ahora son los más lanzados a imponerlo. Sí, ya O sea, cambiarse que- los apellidos. Y Fijaros cómo la han chaqueta. controlado las AMPAs, han controlado los sindicatos. Y el señor Álvarez, que ahora es el presidente de UGT, cuando no lo era, nosotros nos acercamos a él a pedir ayuda y dijo que no podía decir a sus afiliados, asociados,
afiliados que pidieran la lengua española en la enseñanza, porque si no, no podrían conseguir puestos de trabajo. Esto es lo que... Es algo que no se puede entender. En cualquier lugar del mundo, en cualquier territorio bilingüe del mundo entero, cada uno opta por sus derechos de los hablantes. Lo que pasa es que aquí nos colaron la palabrita de lenguas propias y te dicen, es que si tú no quieres hablar en catalán, como estamos en Cataluña, te vas. Bien, Cataluña está dentro de España, del Estado español, legal y socialmente. Por tanto, en Cataluña hay personas de todos los lugares de España y pueden estar aquí de pleno derecho. Y los territorios no tienen derechos lingüísticos. Los derechos lingüísticos lo tenemos los hablantes, las personas que hablamos. Es un derecho humano. Por lo tanto, se tienen que respetar los derechos lingüísticos de las personas, de los hablantes de catalán y de los hablantes de castellano. ¿Cómo podemos solucionar este problema tan sencillo? No hay que imponer el catalán a los que no quieren, los padres que no quieren, aunque, por ejemplo, el padre habla catalán, la madre habla castellano, pero entre ambos se ponen de acuerdo para elegir en qué lengua quieren escolarizar a su hijo. Nada más faltaría. Exacto. Entonces, habría que dar opción para que el que quiera estudiar en castellano, en español lo haga, y el que quiera estudiar en catalán, que lo haga. Que haya como dos líneas, ¿no? Como había en la Segunda República, había dos líneas educativas, la escuela catalana y la escuela en castellano. Bueno, cuidado, en la Segunda República, cuando hubo las leyes en el 31 que salieron, en lo que era el parvulario y la maternal eran en la lengua familiar, si era acá. Pero después, más tarde, hubo una enmienda y todo posteriormente y se dijo que el español tenía que estar en primaria y en secundaria. O sea que, y que la alta inspección vigilaría, cosa que aquí la alta inspección... En principio sí, cuando eran pequeños sí. Claro, pero estamos hablando de hace mucho tiempo, pero es que ahora estamos en el siglo XXI. Estamos en España, hay hablantes de español, en Cataluña hay hablantes de catalán, porque no hay dos líneas educativas. Hay en Canadá, hay hablantes de inglés y hablantes de francés, pero ¿no? Es que cada uno estudia en el idioma. Las dos son nuestras, es que las dos son nuestras, porque se han influido. Es que la lengua española ha sido el resultado de la fusión de todos los hablantes del territorio español. Fue una lengua franca. Es la lengua franca. Y nos están prohibiendo estudiar en español en España. No hay por dónde cogerlo. Esto es un estado absolutamente feudalizante, anacrónico. Totalmente. Es que no se puede concebir. ¿En qué rinconcito de nuestro cerebro podemos situar que no podemos escolarizar a nuestros hijos en español en España? Es que fíjate que cuando surgió la idea, a través de la Ilustración y todo lo que fue el proceso de siglo XVIII, siglo XIX, se crearon los estados modernos. Y el estado moderno tiene unos elementos comunes, que es los símbolos, la bandera y la lengua que unifica a los territorios, porque antes los dirigentes, los reyes nuestros, muchos de ellos ni conocían ninguna lengua de aquí. El emperador Carlos I y V de Alemania, vino sin conocer aquí la lengua que más dominaba, pero no porque nadie la impusiera, sino que Camino de Santiago ayudó a desarrollar una lengua que empezó en la zona norte y fue bajando y después se fusionó o se mezclaron las cosas sintácticas y gramaticales con la lengua castellana, pero que lo que hablamos no es castellano, es el español, porque influyeron todos. Y aquí en Cataluña se ha hablado el español desde hace muchísimos siglos. Siempre se ha hablado el español en toda España. Lo que pasa es que, claro, en cada lugar, aparte, pues crearon los hablantes utilizaron la lengua pues, en sus territorios, pues por falta de contacto con el resto de España, pues cogieron vías diferentes y de ahí surgieron los idiomas peninsulares, el catalán, el gallego, bueno, y el vasco, que es completamente diferente, pero en todos sitios y siempre, y bueno, no hace falta que nos vayamos al siempre, que eso está claro, sino, bueno, desde la época moderna estamos hablando español en España. Antonio, ¿tú qué opinas de todo esto? Bueno, yo opino que sí, que en Cataluña hay dos lenguas propias, el castellano y el catalán. Y hay dos tipos de hablantes, lenguas propias de las personas. Bueno, muy bien. Pues que hay dos lenguas cooficiales en Cataluña y por lo tanto merecen los mismos derechos, una que la otra. Y que a veces se ha dicho que se quiere que todo el mundo hable en catalán para conseguir una gran cohesión social. Claro, si no hubiera castellano hablantes, pues bueno, pero como la mitad de la población o un poco más hablan en castellano, decir que el camino para la cohesión social es que dejen de hablar en castellano y empiecen a hablar todos en catalán, sí o sí, pues la verdad es que eso es un obús contra la cohesión social, eso no puede salir bien, eso es todo lo contrario.
en cualquier sitio, por ejemplo, en una familia, pues unos hijos son así, los otros son asá. Y porque no todos estudien lo mismo, tengan los mismos gustos, tengan las mismas capacidades. Si no es así, ya no hay peligro de que se rompa la familia, no. Las familias se mantienen por otros sentimientos, por otras emociones. Por el amor. No todos los niños han de hacer tal deporte y tal aficiones. Es decir, la cohesión social en Cataluña se va a conseguir cuando se considere que una persona, si es un buen trabajador y es una buena persona, hace país, aunque hable en castellano. Y en cambio, una persona que hable en catalán, pero que sea una persona que roba o algo así, pues ese no hace país, ese es un inconveniente para el país, ¿no? Entonces, es decir, hay que empezar a valorar a las personas por cómo son, cómo trabajan, cómo hacen, qué intenciones tienen, y no por qué lengua hacen, qué lengua hablan. Y eso está muy mal. Entonces, con lo cual, yo pienso que con el tiempo, la gente se dará cuenta de lo horroroso que es empezar a calificar a la gente, de empezar a poner etiquetas a la gente como el que habla en castellano. Hombre, mal vamos, ¿no? En Cataluña se tiene la piel muy fina con que no haya discriminación racial, discriminación religiosa, discriminación por motivo. Ahora, no se dan cuenta que sí hay una discriminación por motivo de lengua. Es decir, bueno, si eres del LGTBI, pues se admite que eres uno más. Si eres, pues, lo que quieras, negro, pues eres uno más. No, o alérgico a la lactosa. Sí. A la lactosa también se admite. Ahora, que hables en castellano. No se admite. Eso es pecado, eso es un delito. ¿No os dais cuenta de que eso es una segregación? Yo, la pregunta que iba a hacer a los dos es, ¿realmente es un problema? Estamos hablando tanto de lengua, pero ¿es realmente un problema lingüístico de lo que estamos hablando? No, es un problema político. No es un problema lingüístico, es un problema político. Ideológico. Sectario. Hay una forma de detectarlo, y es que las personas que defienden el monolingüismo en catalán, obligatorio 100%, porque, como dicen, esta semana decía, ¿no? Si en catalán no hay escuela. Decía, bueno, ¿qué quiere decir este hombre? Si a estas personas que son tan radicales se les pregunta, oiga, usted, aparte de este tema de la lengua, ¿usted es partidario de la secesión de Cataluña respecto al resto de España? Pues el 99% te dicen que sí. Con lo cual dice, hombre, pues coinciden dos cosas, ¿no? Entonces empezamos a sospechar que en realidad no es un problema lingüístico, es un problema de objetivo político de secesión del resto de España. Que no va a ocurrir la secesión. Bueno, este es el caramelito que le ofrece la gente para que les voten. Que claro, va muy bien que tengamos todos una lengua distinta para facilitar la secesión. Este es el objetivo a largo plazo. Claro. El objetivo que en los años 80 Jordi Pujol se planteó y escribió en el programa 2000 para conseguir que hubiera una mayoría de catalanes que ni hablaran castellano ni tuvieran ningún deseo de seguir compartiendo el futuro con el resto de España. Para cobrar el 3% de comisión que cobraba para seguir haciendo su negocio, poniéndoles el caramelito de la independencia para sorberles el cerebro a toda esta gente y poner a la sociedad en contra y utilizarlo como elemento de negociación con el gobierno central, como ha dicho siempre desde que se arruinó en la época de la pérdida de Cuba y Filipinas. Fijaros que en un momento determinado el señor Pujol y su gobierno, si necesitaba trabajadores, contactaba con Marruecos y facilitaba la llegada de gente del norte de África, antes que facilitar la llegada de los hispanoamericanos, de los latinoamericanos, porque claro, así a eso se les podía imponer más el catalán. Y cuidado, si es la lengua, es porque no puede imponer la raza, porque antes del doctor Robert buscaba la dimensión de los cráneos. Un monumento aquí al doctor Robert. La dimensión de los cráneos, era la raza en el siglo pasado. La eugenesia. Y acordados del burro catalán. El animal continuó con la raza, el burro catalán, pero eso no se podía poner, entonces utilizaron la lengua, claro. Pues el burrito lo tenemos en la Plaza San Jaume ahora, en lugar del Niño Jesús.
Antonio, con todo, desgraciadamente se tiene que ir ya porque tiene un compromiso que no puede. Antonio, muchísimas gracias por estar aquí. Si Muy quieres bien. hacer un pequeño minutito de despedida, aquí tienes el micro para ti solito. Muy bien, pues lamento no poderme quedar más tiempo, pero ha habido pues un imprevisto. Yo quería decir un tema que para mí es muy importante, y es que espero que el Gobierno de Cataluña al final admita la aplicación del 25% como mínimo, y que esto pues se acepte. Pero el problema, para mí el problema es el siguiente. ¿Se cumplirá realmente? Es decir, se puede aceptar en las formas y tal, pero después, ¿se cumplirá realmente? ¿Se estará dando el nivel mínimo de castellano que hace falta para los que está establecido en las leyes, ¿no? Entonces yo creo que le demos las vueltas que les demos, no hay más remedio que recuperar la prueba de Estado, la evaluación, para toda España, el País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana, una prueba realizada por el Ministerio al final de la educación obligatoria, un cuarto de eso, en la que haya pruebas de cada una de las materias y en las que se vea qué nivel de castellano... Sí, que no sean opiniones, ¿no? Sino que se pondere. Que se sepa, pues mira, las cosas van así, van bien, van mal, pero que haya un mecanismo en que el Ministerio pueda garantizar a las familias que lo que les dicen los centros educativos, las calificaciones que dan los centros educativos, realmente reflejan la realidad de los conocimientos de los alumnos. Solamente así estaremos tranquilos de que se están haciendo las cosas bien. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Antonio. Muchísimas gracias. De nada. Adiós, Antonio. Adiós. Hasta la próxima. Una aportación estupenda. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, Ana María, y siguiendo con esto, estamos con la limosnita del 25% que por supuesto no la van a aplicar. Es que no aplican nada. De hecho, en muchas escuelas están implementando el tema de los proyectos y los proyectos todos están en catalán. Todos están en Hablan en catalán, van por temas y es una excusa perfecta para eliminar el castellano, si les apetece, porque están hablando de, bueno, mira, de los ríos, bueno, los ríos. Bueno, en realidad no se habla, los niños no saben geografía, ni de España ni de nada, solamente saben dónde pisan, nada más. Te pregunto yo, Ana María, ¿no es el momento ahora, con esta limosnita del 25%, de empezar a pedir ya el 100% en español para poder estudiar y elegir la lengua vehicular, el español, los castellano hablantes y el catalán para los catalano hablantes, que no se le imponga la lengua a nadie? Los catalanes no quieren aprender en español, pues que no aprendan, que tengan su hora de español, como tenemos nosotros, y los que somos los hijos de los castellano hablantes, que aprendan en español. Y sus horas de catalán, y aquí no pasa nada, ¿no? Yo conozco familias catalano hablantes que quieren que sus hijos tengan la lengua vehicular español, Y yo conozco familias anglohablantes, ingleses, alemanes y austríacos, que prefieren que sus hijos les den clase en español. Claro que sí. De hecho, los hijos de los políticos, que son muy listos y tienen mucho dinero, suelen estudiar en escuelas inglesas, francesas, etc. Mira al señor Montilla. Andalucés, cuando vino aquí, fue presidente, hizo todo lo posible para seguir el camino de los nacionalistas, pero sus hijos en el colegio alemán. Bueno, y te pregunto yo, ¿por qué crees que hasta ahora ningún partido político ha planteado la libertad de elección de lengua? Bueno, yo vuelvo a insistir que para mí está la clave en la ley electoral. Bueno, cuidado, vamos a ver. Pero la pregunta cada partido ¿por qué tiene... ningún partido ha planteado hasta ahora la libertad? Por mi experiencia personal, el Partido Socialista se equivocó cuando el señor Felipe González aquí aceptó al PSC. El PSC era una burguesía, unos cuantos burgueses, que en un momento determinado se hicieron de izquierdas, ¿no?, y nacionalistas. Entonces aquí resulta que recogían el voto de los hispanohablantes y sobre todo los ciudadanos que habían venido de otras partes de España, porque al apoyar... de las clases humildes. Humildes, porque realmente el sistema anterior que teníamos político autoritario, pues resulta que favoreció el desarrollo de la industria textil catalana, y entonces tuvieron que venir andaluces, extremeños y de otras partes, para los cuales pusieron viviendas sociales para que pudiesen ganarse la vida. Y para trabajar aquí, por eso Cataluña se desarrolló tanto. Exactamente. Porque antes la población era escasa, era la pubilla. Mano de obra barata.
Bueno, o sea, y los obreros, vamos. Y se posicionaron, bueno, fueron a vivir en zonas pues, del exterior, o sea, del límite de Barcelona. Bueno, las casas Santa Coloma de claro. Gramenet, el Turó de la Peira, la zona de Horta, hay muchas zonas. Las casitas baratas, en todos el Congreso, todo aquello estaban allí. Eran viviendas sociales que se hicieron en el anterior régimen para que esta gente pudiese vivir y comer. Totalmente de acuerdo. Y esa gente ayudó a desarrollar Cataluña. Y después son los charnegus. Son los charnegos, esta palabra catalana tan bonita. Charnego quiere decir ni más ni menos que una persona que se la distingue por no ser de los de aquí y es despectiva a más no poder. Charnego. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O murcianot, o lo que se les ocurra, o andalusot, o lo que quieran, porque les mueve la mentira y el odio y el supremacismo. Se ha creado una idea de que el catalán es el trabajador y el andaluz es el vago. Y es el gran error. Porque yo recuerdo gente que ha trabajado en San Andrés, que yo he vivido en San Andrés hasta los 9 y pico de años, gente allí en San Andrés que estaba fabricats y decían que las más trabajadoras eran las jovencitas andaluzas. Bueno, si hablamos de tópicos no quiero ni explicar aquí porque no me gusta y no es mi estilo lo que se dice de los catalanes, pero también se dicen muchas cosas. O sea que se ha ido imprimiéndose unos conceptos, unas ideas que antes no existían. Es que yo no he vivido este ambiente actual en Barcelona. Era una maravilla la ciudad de Barcelona. La ciudad de Barcelona era la capital universal donde más producción editorial se hacía en español. Es que era una maravilla. De hecho, se publicaron las primeras obras del boom de la literatura hispanoamericana. Y aquí había unos teatros, una cantidad de obras en catalán. Se hacían las Núria Espert y otras obras de Unamuno, de García Lorca en español. Y era una ciudad con una cultura, con unos niveles. Ha desaparecido, se empezaron a eliminar las obras de teatro en español y solamente el Maricel, y ahora ni el Maricel, ahora no es nada, no existe teatro en Barcelona. El Boadella se tuvo que ir porque, vamos, y el Boadella no lo podemos acusar de otra cosa porque precisamente se inició pretendiendo al bando de la izquierda. Si yo recuerdo una obra que me maravilló y me quedó, a lo mejor porque me llegaba a mí, que era en el cine Poliorama, que entonces era teatro, como había tantos, porque, bueno... Y me acuerdo que era la apología de Sócrates, claro, tenía que ver mucho con el mundo, mis estudios, ¿no? Y era una maravilla. Y los actores eran una maravilla, es que era extraordinario, y estaban llenos los teatros en Barcelona. Era otro mundo. Realmente Barcelona era la capital cosmopolita de España, total. Y a su lado Madrid, no es que se desmerezca, pero tenía otro aire. Pero Barcelona sí que era la ciudad bohemia, la ciudad cosmopolita, la ciudad moderna, la ciudad abierta. Mira, el barrio de Gracia... había un ciclo de zarzuela, y allí se representaba la zarzuela. Todo eso ha desaparecido. Tú te vas a Gracia, bueno, y allí la CUP y todo, y están dominando muchas zonas de ella, ¿no? Y pisos ocupas y cosas así. Y en cambio, en aquella época había ciclos de zarzuela. Bueno, aquí nos hemos quedado con el burrito de la Plaza Sant Jaume, que ha quedado muy bonito y esto es lo que hay. Pero es una lástima. Yo creo que si queremos un país desarrollado, unos jóvenes que sea el futuro, bien preparados y formados, se necesita que haya... vamos a ver, un ajuste con las normas, con las leyes, con el Estado de Derecho, y por lo tanto la educación para mí es básica, es fundamental. Un país moderno. La democracia para funcionar, porque es el sistema que tiene fallos, por todo no hay sistema perfecto, pero es el mejor sistema, porque podemos cambiar cada 4 años o los que sean el gobierno, y todo el mundo más o menos está contento y ve si funciona sigues votando y si no votas a otro. Pero para poder discernir a dónde voto yo, tienes que tener la capacidad mental suficiente para saber qué es lo que conviene a un país, no que te dejes llevar por una ideología cerrada, metida. Y llamar a las cosas por su nombre. Bueno, Ana María, hasta aquí hemos llegado con el programa. Yo te cedo ya el último minuto de oro para que digas tu conclusión de todo lo que hemos hablado aquí, porque el tiempo es... No, sí que conclusión, simplemente decir que tiene que primar la libertad, tiene que primar la ley. Estos 40 años, más o menos, o 30 y pico de años de democracia, es el periodo más largo que hemos tenido de convivencia social, buena, y no podemos perderla. Y tenemos, por lo tanto, que ajustarnos a la ley, al Estado de Derecho. Es imprescindible, y a potenciar la educación, la enseñanza. Y la educación es libertad, 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 libertad.
Bueno, amigos, pues hasta aquí el programa de hoy. Yo lo único que quiero despedir del programa haciendo una gran apología de lo que es ser catalana, que es una de las mejores maneras de ser española. Si no cuidamos Cataluña, si no cuidamos el catalán y no cuidamos el español, Cataluña la destrozamos. Estamos generando un ambiente de absoluto enfrentamiento y de odio. No puede haber una cohesión social basada en la imposición lingüística de unos sobre los otros. Por amor a Cataluña y por amor a España, tenemos que considerar ya la realidad tal como es. Tanto derecho tienen los hablantes de catalán de elegir su lengua y que no se la quiten, como los hablantes de español de elegir la suya y que no se la quiten. Y que ambas lenguas son lenguas que coexisten en Cataluña, porque Cataluña es parte de España y los catalanes somos españoles. Y hay que respetar los derechos de las dos lenguas, que además de ser cooficiales, son las lenguas que hablamos las personas que vivimos en Cataluña, que amamos a Cataluña profundamente y nos duele en el alma lo que están haciendo con nuestra región, con nuestra tierra y con nuestra cultura. Muy buenas tardes y hasta la próxima emisión.